¿Cuánto dinero necesitas ganar al año para ser feliz? Esta es la pregunta que resolvió un estudio en el año 2010 liderado por 2 premios Nobel. Durante años nos repitieron el mantra de que a partir de 75.000 u 80.000 dólares al año ya no subía la felicidad. Es decir, que si ganabas eso eras feliz, pero ganar más no te hacía más feliz. Y esto lo concluyó un estudio, como digo, liderado por premios Nobel, lo repitieron los medios de comunicación y nos lo han ido metiendo en la cabeza una y otra vez. Millones de jóvenes entre 20 y 30 años a lo largo de todo el globo terrestre se han creído este mantra y por lo tanto se han quedado estancados. Hoy te voy a traer la ciencia actualizada de esto, porque sí, hay más estudios, este estudio de 2010 se ha equivocado, te voy a explicar por qué se equivocaron y qué es lo que dicen los nuevos estudios que han realizado a posteriori. Solo te hago un pequeño spoiler, y advierto que la ciencia es muy clara al respecto. El dinero sí que da la felicidad, o más en concreto, el dinero sí que multiplica tu felicidad. Porque para que el dinero dé felicidad, antes tienes que arreglar tu manera de percibir y de vivir la vida. Si no arreglas eso, tener más dinero simplemente tapa momentáneamente esa infelicidad o felicidad que puedas tener. A lo largo de este episodio acabaremos desgranando cuál es el número mágico que da la felicidad y cómo tienes que montarte tu arquitectura de vida para poder multiplicar esa felicidad a medida que vayas multiplicando el dinero. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, donde hoy nos vamos a poner el gorro científico más relacionado con la psicología del comportamiento humano, aunque también muy vinculado con la economía o con las finanzas personales, porque creo que es una pregunta que es muy legítima que nos hagamos, es decir, ¿a partir de cuánto dinero una persona es feliz? Porque siempre uno tiende a pensar de, ¡guau! Si ganase tanto, pues sería feliz, pero al mismo tiempo todos tenemos metido dentro el mantra que nos han repetido hasta la saciedad de que no por tener dinero vas a ser más feliz y que pues mira los ricos que son unos desgraciados, unos desquiciados y que al final pues no son felices a pesar de que tienen muchísimos bienes materiales porque lo importante es otra cosa. Son como discursos que parecen casi como una autojustificación que nos vamos lanzando y por eso siempre tenemos en mente decir, no, pero yo creo que si ganase más dinero, a mí el dinero no me va a cambiar y de hecho sería más feliz porque podría hacer más cosas. Y esto, claro, la pregunta es, ¿hasta dónde lo puedo llevar? Es decir, existirá un límite, supongo. Cuando ganas mucho dinero, pues ganar un poquito más no te debe hacer la diferencia. ¿O sí? Y es de eso de lo que tenemos que hablar porque es justamente lo que se estudió en ese estudio que comentaba al comienzo del vídeo del año 2010 y que pues a la postre se demostró que estaba algo equivocado. Luego se han hecho estudios mucho más recientes que han demostrado que el dinero sí que sigue aportando felicidad sin ningún límite claro. Vamos a decir, ahora os explicaré todo esto, pero sí, es ilimitada, es decir, la felicidad que te puede proporcionar el dinero es ilimitada, que dices, ya sabía yo, o sea, que nos han engañado, sí. Señores, hemos sido engañados, no sé si con algún motivo de experimento social o simplemente pues que ha sido una equivocación legítima. Te voy a contar qué es lo que descubrieron, cómo han hecho estos estudios y cuál era su metodología, porque cuando se analizan estudios científicos y sean en el campo de la psicología del comportamiento humano como en cualquier otro campo, es muy importante revisar la metodología y no solo las conclusiones, porque la metodología te da muchas pistas de por qué se alcanzan o no se alcanzan ciertas conclusiones. En la validación de hipótesis es completamente fundamental entender cuál es la metodología que se ha utilizado, y más en cosas del comportamiento humano. Si hablamos de experimentos físicos, pues tío, hay que medir un fenómeno y eso lo más que puedes ver ahí es cuál es la metodología de cómo se ha medido, es decir, que cómo de preciso son los dispositivos que se han utilizado para realizar las mediciones. Pero aquí cuando hablamos de comportamiento humano es muy importante el ver, aunque sea, ni que sea cómo se han planteado las preguntas, cómo están hechos los grupos, cómo se han elegido las personas, etcétera, ¿vale? Entonces, nos vamos a remontar primero al año 2010 y vamos a ver en qué consistía este estudio que sentenció que 75.000 dólares era la cantidad a partir de la cual ya no eras más feliz por tener más dinero. Es decir, que ibas ganando felicidad hasta que llegabas a 75.000 dólares al año. Cuando llegas a 75.000 dólares al año, puedes dejar de preocuparte de ganar más dinero porque no te va a hacer más feliz. Esa es la conclusión del estudio. Este estudio lo lideraron 2 economistas premios Nobel en el año 2010, como he dicho anteriormente. Era Daniel Kahneman y Deaton. Y aunque Kahneman es el más conocido, eran 2 los que publicaron el estudio. Con una muestra
de estadounidenses, muchos estadounidenses, fueron capaces de concluir que la felicidad aumentaba con los ingresos, pero solo hasta el límite de los 75.000, 80.000 dólares del año 2010. Es decir, que ajustados a la inflación, pues puede ser algo más. Y de hecho podemos poner la cifra mágica de los 100.000 dólares que siempre mencionaba Charlie Munger, ¿vale? Pero bueno, más o menos como que dices, vale, pues puede cuadrar, ¿no? A partir de ahí ya esto no parece que esté aportando nada adicional. Además, es una conclusión que encaja muy bien con el razonamiento que uno puede tener de, dice, bueno, a ver, sí, claro, o sea, una vez cubiertas necesidades básicas y luego necesidades secundarias que nos podamos ir poniendo, pues tener mejor ropa, tener mejor teléfono, coche, casa, etcétera, pues sí es razonable pensar que luego tener más escalones de riqueza pues no te van a dar necesariamente más felicidad, ¿no? Y es como decía antes, la autojustificación como que nos vamos poniendo, pero quizás porque toda una generación ha vivido engañada durante bastante tiempo. Ahora lo veremos. Los autores hacían en su estudio 2 preguntas dicotómicas a los participantes o sujetos del estudio. En cada pregunta evaluaban una percepción de felicidad sobre la vida de los sujetos, ¿vale? Porque la felicidad no es una cosa que lo puedas medir, no puedes sacarle sangre a una persona y decir, bueno, esta persona feliz, yo creo que lo que se dice feliz, bueno, tiene un 7,5. No funciona así. Lo que hacían era contrastaban las respuestas a estas 2 preguntas con el nivel de ingresos que tenían los sujetos. Y con esto sacaron unas correlaciones y sacaron unas conclusiones. La primera pregunta era una evaluación cognitiva de cómo les iba la vida. Es decir, cómo de satisfechos estaban con su vida. Y aquí había una escala que podía asignar un valor, ¿vale? Entonces, iban evaluando a cada uno de los participantes conforme a esta escala. Que es, pues, que es como si te pregunto qué grado de satisfacción vital tienes. Es lo mismo, o sea, crees que has conseguido las cosas que te habías propuesto para el punto en el que estás en tu vida, cómo de satisfecho estás, ¿vale? La segunda pregunta se refería o iba enfocada al bienestar emocional más inmediato. Les preguntaban que si se sentían bien y les preguntaban de el día anterior. ¿Te has sentido bien el día anterior? Y claro, la pregunta detecta muy fácilmente a los infelices, porque si dice, pues mira, no me he sentido nada bien porque ha sido un día súper preocupado, no he dormido apenas porque no sé cómo voy a llegar a fin de mes y luego a lo largo del día se ha roto la lavadora y entonces, claro, me quedo sin lavadora y no tengo suficiente para poder arreglarla y entonces tengo toda esta clase de preocupaciones. ¿Te has sentido bien? No me he sentido bien. Era una pregunta de sí o no, esta segunda. Y esta es la pregunta que les llevó a una mala conclusión en el estudio. Preguntar sobre emociones del día anterior con simplemente una respuesta de sí o no hacía que mucha gente, cuando se sintiera bien, simplemente decía, ¿te sentiste bien o no? Sí, pero no evalúa cómo de bien te sentiste. O sea, puedes responder que sí ante la ausencia de cosas malas y muy negativas que hayas tenido el día anterior, o puedes responder que sí porque vives en el país de la piruleta, rebosas abundancia y estás extremadamente feliz. Es como si yo te pregunto, oye, ¿cómo de feliz eres? Y me dices, sí. Pues es como, claro, no puedes evaluar si una persona es un poquito feliz, muy feliz o extraordinariamente feliz. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de los 75.000, 80.000 dólares, la curva se les aplanaba. Ya no existía esta relación porque estaba muy claro, ya han conseguido alcanzar un cierto mínimo y como ya tienen ese mínimo, entonces eso quiere decir que ya a partir de ahí van a estar respondiendo que sí constantemente. Entonces, su percepción de cómo se han sentido el día anterior va a seguir siendo la misma, ganes 70.000, ganes 80.000, ganes 5 millones o ganes 1 billón al año. Siempre vas a responder que sí, porque, o sea, no tienes preocupaciones del sentido de es que a lo mejor pierdo la casa, no sé de qué voy a comer o no sé dónde voy a trabajar porque he perdido mi empleo. Ya has dejado de tener esas preocupaciones y por lo tanto a partir de ahí es normal y natural que se aplane la curva si solo estás evaluando un sí o un no. La primera pregunta, la que hacían con la escala de la satisfacción vital, esa se dieron cuenta que seguía subiendo al infinito. Es decir, cuanto más dinero, más satisfecho estabas con lo que habías hecho en la vida. Que tiene sentido también. En plan, miras hacia atrás y dices, ¿estás satisfecho con lo que has generado? Y yo, pues sí.
Sí, y además cuanto más ganes, más satisfecho vas a estar. Sí que es cierto que se observa una cierta utilidad decreciente, que eso es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, es decir, que cada trozo adicional que añades no te da tanta utilidad, no te da tanta satisfacción, y eso puede tener sentido. Es decir, si eres capaz de ganar 1 millón al año, vas a estar extremadamente y jodidamente satisfecho. Sobre todo depende de tu punto de partida, pero lo más probable es que estés muy satisfecho contigo mismo. Sí, sobre todo si vienes de la nada y lo has ido construyendo. Si en lugar de ganar 1 ganas 2, vas a seguir muy, muy satisfecho. Porque has dicho, joder, he duplicado. O sea, ya era jodido lo que he hecho y ahora he conseguido más. Si ganas 10 millones... vas a estar más satisfecho que si ganas 2 millones. Pero ya los saltos no van a ser tan grandes. ¿Lo entendéis, no? El que gana 1.000 millones... ganar 1.100 millones no le marca la diferencia, porque esos 100 millones no son los primeros 100 millones que gana, ya vienen después de muchísimos otros millones, o sea, ya para él es costumbre acumular dinero. Esto lo entendemos, ¿no? Entonces, con el dinero pasa esto, y ocurre también en las empresas a nivel de microeconomía y en muchos aspectos de la naturaleza y de la vida, ¿vale? Es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. O sea, si vienes a casa con muchísima sed y tienes sed como para beberte 3 vasos de agua, ¿cuál te va a saber más rico? ¿El primero o el tercero? Te sabe muchísimo más rico el primero, te sacia muchísimo. Porque, o sea, solo bebiéndote uno ya dices, bueno, yo con esto ya podría tirar y aguantar todavía más. Pero bueno, me voy a beber, si tengo la abundancia, pues me voy a beber los otros 2, ¿vale? Entonces, esto explicado. Y este es el motivo por el que este estudio tenía una metodología que podía dar este falso positivo, esta falsa hipótesis de que a partir de los 75.000, 80.000 dólares, el bienestar emocional de las personas no aumentaba. Su satisfacción vital sí, pero esto no. Y a pesar de lo evidente que es esto que os estoy contando, el estudio tuvo muchísimo éxito y muchísima trascendencia porque eran 2 premios Nobel de Economía quienes lo postulaban, y además porque encaja con una tesis que dice que dentro de un mismo país, de un país cerrado, más dinero correlaciona con más felicidad. Es decir, si tú en una comunidad de 100 personas a una persona le enchufas 1 millón de euros, esa persona va a tender a ser más feliz. Pero si tú en esa misma comunidad enchufas 1 millón de euros a las 100 personas, no solo a uno, sino a las 100, entonces las 100 no van a ser más felices, porque se van a comparar con el resto y van a decir, bueno, todos somos más ricos, o sea que al final como que no pasa nada. O sea, digamos que se refuerza ese efecto techo una vez que comparativamente con la sociedad has cumplido con todas estas, con todas estas necesidades básicas. En el año 2021, el científico Matthew Killingsworth, espero haberlo pronunciado bien, planteó un estudio que arreglase las deficiencias de metodología del estudio de Cunningham y de Eaton. Y para ello lo que hizo fue, pilló una muestra enorme de adultos norteamericanos estadounidenses, creo que eran más de 30.000, y les pidió a través de una aplicación respuestas en tiempo real en cualquier momento del día que les preguntase cosas como, ahora mismo, ¿te sientes feliz? ¿Cómo de feliz te sientes? Y les daba una escala del 0 al 100. Es decir, pues ahora estoy 78 sobre 100 de feliz. Ahora estoy 99 sobre 100. Era una aplicación que todos los participantes del estudio tenían y que en tiempo real les mandaba la notificación y ellos tenían que contestar en este momento. O sea, no sabían en qué momento les iba a llegar. El estudio de Cunningham lo que hacía era preguntas de sí o no de ¿te sentiste triste el día de ayer? Y claro, tú marcabas, pues, no, si estás normal, o marcabas sí, si eras un desgraciado, tenías problemas de depresión, ansiedad, o no tenías dinero. O sea, si estabas en una situación de miseria, marcabas que sí que estabas triste, y si no, marcabas que no, y es lo que hemos dicho, que no podías graduar cómo de feliz eras, porque era como, ¿eres feliz? ¿Eres muy feliz? No, sí. Y no tenías graduación. Aquí, en tiempo real, tú dabas una escala, un grado de cómo de feliz estabas. Y era una escala de 0 a 100. O sea, 1.700.000 respuestas en tiempo real permitió modelizar y poder concluir que la felicidad iba aumentando con el ingreso. Siempre. En todas las ocasiones, y no subía de manera lineal, sino que subía de manera logarítmica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo, o confirmar científicamente algo que puede resultar muy intuitivo y que ya he adelantado anteriormente, que va por tramos. O sea, podemos verlo como un logaritmo de 2 por tramos que vayan duplicando. Es decir, el extra de satisfacción, el extra de felicidad que tú ganas por pasar de 20.000 a 40.000 es igual que el que tienes por pasar de 40.000 a 80.000. Y el mismo que pasar de 80.000 a 160.000. Y el mismo que pasar de 160.000 a 300 y pico. Lo que os decía antes, de ganar
de 0 a 1 da una satisfacción igual que pasar de 1 a 2. Y dices, joder, pero si es el doble, debería dar el doble. No, y digo, no, da lo mismo porque sigue subiendo, pero cada vez los grados de satisfacción son menores. Porque uno puede entender que ganar 1 millón para el que gana 0, pasar a ganar 1 millón es la hostia. Para Elon Musk, ganar 1 millón más es nada, porque él está jugando en otra liga. Bueno, pues eso es lo que quedaba reflejado científicamente con las respuestas de todos estos miles de sujetos. La conclusión del estudio, entonces, es que el bienestar experimentado, lo que tú sientes de cómo de satisfecho estás con tu vida, cómo de feliz eres, medido en esta escala del 0 al 100, aumenta consistentemente con mayores niveles de ingreso sin que exista ningún punto de saciedad. Es decir, no existe esa barrera, ese techo de los 75.000, 80.000 dólares. No existe. O sea, malas noticias. Cuanto más dinero ganes, más feliz eres. Malas noticias en el sentido de que no vas a estar nunca saciado, o buenas noticias en el sentido de, oye, puedes aspirar a todo lo que quieras, ¿vale? Sky is the limit. Puedes verlo como que quieras, en positivo o en negativo. Pero esto es lo que decía la ciencia. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2023? Pues en un alarde de colaboración científica sin precedentes, decidieron hacer un estudio conjunto, Kahneman y Killingsworth. Y también se sumó al estudio Barbara Meyer para que hubiese, digamos que los dos científicos que habían llegado a conclusiones opuestas se juntan y hacen un estudio conjunto, con Barbara Meyer como una de los árbitros, digamos, que iba a coordinar. Barbara Meyers, perdón, que me he olvidado de la S. Esto se llama colaboración adversarial, colaborar con tu adversario, como su propio nombre indica. Y descubrieron algo fascinante, y es ese el origen y el motivo de este vídeo. Decidieron volver sobre los datos del segundo estudio, del de Killingsworth, y analizarlos por percentiles de felicidad. Es decir, vale, dentro de todo esto nosotros estamos viendo cómo cambia el bienestar experimentado, la felicidad experimentada, en función de los niveles de ingresos, ¿vale? Y estamos intentando averiguar cuánto dinero necesitas ganar para ser feliz, ¿vale? No olvidemos la pregunta inicial. El estudio de Killingsworth lo que nos dijo es que no había un techo de saciedad y que cuanto más dinero ganaras, más feliz ibas a ser, en todos los niveles, y que siempre iba subiendo y que era pues con una subida logarítmica, como os he explicado antes, que va como por tramos de saciedad, ¿no? O sea, que los saltos son equivalentes. El salto de 30.000 a 60.000 pesa lo mismo que el salto de 200.000 a 400.000, ¿vale? Para que nos entendamos, pero que siempre va aumentando la felicidad. Y aquí, en este estudio conjunto, colaborativo entre adversarios, dijeron, vale, pero vamos a separar esto entre los percentiles de felicidad. Es decir, vamos a pillarnos al 10% más infeliz, al 20% más infeliz, 30%, sí, vamos a ordenar a la gente por felicidad, y luego dentro de los niveles de felicidad habrá gente que tenga distintos niveles de ingresos. O sea, dentro de los infelices, del grupo de infelices, habrá gente que gane muy poco dinero, que dices, a lo mejor por eso eres infeliz, pero también habrá gente que gane mucho dinero que también sea infeliz, porque es un rico desgraciado y que pues, es el perfil prototipo que tenemos, ¿no? Del dinero no compra la felicidad, porque si no esta gente no existiría. Pues es lo que decidieron estudiar y desengranaron todos los datos, esos 30.000 sujetos de estudio adultos norteamericanos con más de 1.700.000 de respuestas, los agruparon de esta manera y descubrieron una cosa fascinante. Y es que la tesis del estudio de 2021, ese que cuanto más dinero iba subiendo tu felicidad y que no tenía ningún límite ni ningún techo, eso se cumple para el 85% de la población más feliz. O sea, para el 85% de las personas se cumple que cuanto más dinero ganas, más feliz eres. Y no hay ningún límite, ni 75.000, ni 85.000, ni si lo queréis aproximar o digamos actualizar con la inflación, porque los 75.000 era un dato del año 2010 y lo quieres llevar a la inflación del año 2023, serían 100.000 dólares. Es que con algunos sujetos, en algunos percentiles de a lo mejor el 70% más feliz de todos los sujetos, a lo mejor es que se aceleraba a partir de los 100.000 dólares, porque iban hipermotivados, iban a comerse el mundo, puede ser. Pero ¿qué descubrieron? ¿Qué pasaba con el 15% más infeliz? Esos percentiles descubrieron que se comportaban de manera completamente distinta. El 15-20% más infeliz, en la curva, experimentaban un aplanamiento. Es decir, cuando estás en el grupo de los infelices, sí que tu percepción de bienestar experimentado va aumentando según vas ganando dinero, ¿vale? Volvamos otra vez al grupo del 15% más infeliz. Hay gente que será ricos infelices, que estén ahí, y habrá gente que serán pobres,
que son infelices precisamente porque son pobres, porque no saben cómo van a vivir, no tienen cubiertas todavía sus necesidades básicas. Bueno, pues descubrieron que en ese grupo de infelices, donde hay ricos y pobres, cuando vas ganando más dinero, tú formas parte del grupo de infelices, tú eres infeliz, entonces vas ganando más dinero, la curva va subiendo y vas percibiendo mejor bienestar porque vas ganando más dinero y esas preocupaciones que vas teniendo, pues las dejas de tener. Pero sí que hay un techo, que estaba casualmente en torno a los $100.000. Actualizado de los 75.000 que descubrió Kahneman. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de los $100.000, si eres una persona infeliz, si eres una persona pesimista, si eres una persona que tiene alguna clase de problema que le genera esta depresión y que no le hace disfrutar de la vida y no le hace ser feliz, ya es infeliz, da igual que gane más dinero. Ya la curva se hace plana, ya más dinero no da más felicidad. Y estos son los casos que explican por qué, a lo mejor ante un shock emocional muy fuerte, pues qué sé yo, por la pérdida de un familiar o de tu pareja, porque ha fallecido de manera inesperada, la pérdida de algún hijo, o sea, un shock emocional fuerte te puede provocar un sentimiento de infelicidad que no te lo va a curar el dinero. Es imposible que te lo cure el dinero. Y eso es lo que explica que, vale, si tú estás en ese punto, tienes que arreglar tu vida primero para poder experimentar felicidad después. Y el dinero ahí no tiene nada que hacer. Evidentemente, si tú tienes ese shock de depresión y al mismo tiempo es que ganas una miseria y no puedes ni pagar el alquiler y vives en un parque, evidentemente a ti sí que te va a reportar una satisfacción mayor el hecho de ir ganando más dinero. Pero vas a tener un techo, porque una vez que ya hayas cubierto tus necesidades de compra de vivienda, de tus necesidades básicas, ese mal que te reconcome por dentro va a empezar a aflorar, porque ya no tienes otras preocupaciones y ya no va a competir contra nada más, entonces va a ocupar todo tu mente y ya va a dar igual cuánto dinero más estés ganando. Este es el motivo por el que los dos estudios anteriores, tanto el de 2010 como el de 2021, fallaban y era por la metodología que estaban aplicando. El primero de ellos no distinguía entre niveles altos de felicidad por sus preguntas de sí o no, entonces generaba ese falso efecto techo. Y el segundo estudio lo que asumía es que la distribución era igual para cualquier nivel de ingresos o de felicidad, cuando la gente se comporta de manera distinta dependiendo de en cuál de los percentiles esté, porque las curvas salen diferentes. Y es muy interesante porque el cambio se aprecia a la perfección cuando saltas de los percentiles 15 o si acaso que percentil 20 y empiezas a pasar a los percentiles más altos, donde la curva es siempre creciente, el dinero siempre te va dando más felicidad, aunque sea con una utilidad marginal decreciente, aunque cada vez te vaya dando menos unidades de felicidad por cada euro que ganas adicional. Pero eso no deja de tener sentido y además es como se comporta la naturaleza en todos los aspectos. Esto, además de medir la satisfacción vital o la satisfacción personal diaria que tú tienes en tu día a día, que es al final como trabajan gran parte de estos estudios, es muy interesante porque en Suecia hicieron un estudio con los ganadores de lotería, grandes premios, no sé si a partir de 1 millón de euros y demás, pues fueron analizando a todos los ganadores de grandes premios de lotería y los siguieron 5, 10, hasta 22 años después de que ganasen el premio y les preguntaban cómo de felices se sentían en su día a día y cómo de satisfechos estaban con su vida. Y es curioso porque todos los ganadores de lotería experimentaron un incremento de su satisfacción vital por haber ganado el premio, ¿sabes? Que dices, pero si no has hecho nada. Y yo, bueno, vale, no has hecho nada, pero el caso es que tienes más recursos, por lo tanto, pues puedes hacer algunas inversiones, puedes pagarte la hipoteca de la casa y demás, vives de otra manera, pues entiendo que estás más satisfecho con tu paso por la vida y por el planeta. Sin embargo, la parte de la satisfacción diaria, esta aumentó cuando ganaron el premio, pero luego fue decayendo con los años y al final todos tendieron a volver al nivel en el que estaban. Es decir, si tú en tu día a día eras un 5 sobre 10, a la pregunta de pues, la típica historia esta de tienes que levantarte cada día y mirarte al espejo y sonreír y decir, ¡buah! Es que hoy va a ser el mejor día de mi vida y cada día tienes que vivirlo así. Ese discurso que existe, ¿vale? Pues eso es lo que medía esta segunda pregunta. Y por ganar la lotería, no eras más feliz en tu día a día. No tenías una vida happy flower donde te lo pasaras súper bien. Todo tendía a llegar al punto de felicidad en tu día a día exactamente igual que el que tenías antes, simplemente con 1 millón de euros más en la cuenta corriente. Tu satisfacción global vital sí que había subido y se mantenía durante el tiempo. Y a la gente que ganaba la lotería le preguntabas al año después de ganar, a los 5 años, a los 10 años, y esa parece que
provoca un cambio sostenido en el tiempo. Pero tener más dinero no te provoca un mayor bienestar diario, o por lo menos no te provoca un bienestar en todos los elementos o en todas las áreas de tu vida. Es muy posible que tu día a día siga siendo exactamente igual. ¿Por qué? Y tiene mucho sentido, si miras la vida de esos grandes ídolos, de esos de los grandes ricos, de los líderes en diferentes aspectos, Elon Musk, MrBeast, uno no puede dejar de pensar de, yo es que tampoco sé si quiero esa vida, porque esta gente trabaja mucho, está muy desquiciada con lo que hace, está muy obsesionada con esta parte. O sea, verdaderamente no pueden ser felices. O uno piensa, ¿no? Para sí, no puedes ser feliz con ese ritmo de vida y con esa manera de relacionarte con tu entorno. Bueno, o sí, no lo sé. Pero el caso es que el dinero sí que puede incrementar de manera sostenida en el tiempo tu baseline de satisfacción vital, pero sin embargo lo que es la satisfacción diaria y la felicidad diaria, ese ya es más complicado que el dinero pueda moverlo, porque la lotería no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que mueve eso? Tu filosofía de vida. La manera que tienes tú de entender el mundo y de tener un propósito vital. Podríamos decir que el dinero no es que compre felicidad. El dinero, y viendo los estudios que hemos analizado, que hemos tomado como referencia para este desayuno royal y para este discurso, el dinero, más que comprar felicidad, como digo, compra soberanía, compra tiempo, compra libertad, ausencia de preocupaciones, para que puedas pararte a pensar cuál es tu verdadero propósito vital. Te compra la ausencia de ruido necesaria para que puedas redefinir cuál es tu objetivo en caso de que tengas que redefinirlo. Básicamente, te compra la soberanía para que puedas permitirte escapar de ese 15% más infeliz. Lo que decíamos antes de, primero, tienes que arreglar tus mierdas internas, porque si no vas a estar limitado por los 100.000. Y una vez que tengas arregladas tus historias internas, entonces es cuando ya te puedes poner a tryhardear. Y puedes ir no a los 100.000, porque no tendrás límite, porque no hay límite, porque la curva no se aplana, la curva sigue. Entonces ya es cuando te puedes poner a seguir intentando pues progresar dentro de la carrera de la vida. Y cuando estás en ese punto, además, la gracia es que más dinero te va dando más bienestar y más felicidad. Con rendimientos marginales decrecientes, lo que tú quieras, pero más dinero te va a dar más de lo otro. Entonces, y eso es así, y es una correlación que sigue sin tener ningún techo aparente. Pero es imprescindible tener el dinero mínimo para comprar esa soberanía y poder tener una buena orientación que te permita disfrutar de ese dinero adicional que vas ganando. Si lo queréis ver en términos económicos o en términos sociológicos, el dinero lo que te está comprando es tiempo. No te compra felicidad como tal. Te compra tiempo para darte alternativas de decisión, de decir, oye, pues mira, esto no lo voy a hacer yo, sino que lo voy a contratar. En lugar de gastar tiempo en limpiar la casa, voy a contratar a alguien para que la limpie, a alguien para que me ayude con el jardín, alguien que... O sea, vas, digamos, externalizando ciertas facetas de tu vida que te consumen tiempo, y ese tiempo es lo que puedes dedicar a otras labores, que es lo que a la postre te va a retornar en felicidad o en satisfacción vital. El dinero te da un margen para poder tomar decisiones autónomas, poder elegir horarios, te da una flexibilidad que de otra manera no tendrías. Y al reducir la dependencia, aumenta las decisiones autónomas que tú tienes y, por tanto, tu percepción de realización personal. ¿Y cuál es la clave de todo esto, a mi modo de ver? Teniendo claro que existe este techo de los 100.000 euros, pero que el techo solo afecta a las personas que están en el 15% más infeliz y para el resto no, verdaderamente, más que preocuparte de cuál es la cifra de dinero o cuál es la cifra de ingresos que necesitas para ser feliz, tienes que preocuparte de arreglar toda esta parte interna de satisfacción vital, porque en el momento en el que lo hagas, el dinero empieza a ser un multiplicador de felicidad para tu vida. Si tu capacidad de felicidad es baja porque formas parte de ese 15% más infeliz, entonces el efecto multiplicador del dinero prácticamente desaparece y encima está limitado a los 100.000. Pero si tu capacidad de satisfacción interna es alta, es decir, no formas parte de ese 15% más infeliz, entonces el efecto multiplicador del dinero aplica y aplica sin ningún límite conocido. Por eso, trabajar la mente es tanto o más importante que trabajar los ingresos. Trabajar la mente se vuelve tan estratégico o más que maximizar ingresos. Y es uno de los motivos por los que yo llevo años centrándome muchísimo en intentar leer filosofía, aplicar
pensamientos o una forma de llevar la vida más estoica de lo que hacía anteriormente, que, bueno, pues tuve ya mis episodios de burnout y de quemarme con toda mi actividad hace algunos años, y es por lo que insisto tanto en el deporte y por lo que me exijo tanto en el deporte, porque en el deporte trabajas la parte física, pero también hay un componente mental indiscutible, y por eso además me apunto a las competiciones, para trabajar ese componente mental y para exigirle a mi mente o poner a mi mente situaciones de estrés, que en este caso es estrés físico un poco fake, pero no tan fake, pero es lo que a mí me ayuda a progresar. Forma parte de mi estrategia para ser más feliz. Y cuando eres capaz de alinear las dos, de arreglar por un lado la parte de tu estrategia mental y juntarla con estrategia de maximización de ingresos, el verdadero potencial multiplicador que tiene el dinero, ya os digo que no tiene límite, y lo han probado los estudios, está respaldado encima por la ciencia. Sobre qué se puede hacer para entrenar la mente y tu forma de ver la vida, esto da para otro o muchos otros, Desayuno Royal por supuesto. Entiendo que venías más buscando la parte de definición estratégica de maximización de ingresos para ser feliz y igual te vas con otro camino, pero es relativamente fácil. Leer sobre filosofía, pararte un poco a reflexionar, a pensar y a planificar, entrenar la gratitud, distinguir entre aquellas cosas que dependen de ti y que no dependen de ti para dejar de preocuparte por eventos que escapan a tu control, cultivar las relaciones profundas, o sencillamente tener un propósito vital que vaya más allá de a ver si consigo que ascender a esta posición y ganar X dinero, porque al final eso te limita muchísimo en este aspecto o potencial multiplicador que tiene el dinero y que está comprobado que escala. Resumiendo, lo que la evidencia científica nos dice a día de hoy. El dinero sí que aumenta el bienestar experimentado para la inmensa mayoría de personas. No existe un techo aparente de ese aumento del bienestar. Ahora bien, este incremento marginal es con rendimientos marginales decrecientes y solo aplica todo su potencial si no estás en el 15% más triste o más infeliz de la muestra seleccionada o de la población. Así pues, el dinero multiplica felicidad, pero multiplica la felicidad que tú llevas por dentro y la que traes de serie. Esa es la que te la multiplica. Por eso, cuando empiezas la vida adulta, el desafío es doble, porque por un lado, tú tienes que maximizar los ingresos que tienes, dado que la satisfacción que tienes por cada incremento es cuando es mayor, ¿sabes? Es cuando es para pasar de esos 30.000 a 60.000 es la hostia. Eso tienes que hacerlo. Pero al mismo tiempo tienes que cultivar tu mente y tu capacidad interna de satisfacción personal. No lo veáis como algo de elección. O sea, no significa que si decides maximizar los ingresos y el dinero estás renunciando a cultivar la mente, y la inversa. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo. De lo que se trata es de entender que las dos vertientes, las dos verticales, se potencian mutuamente. Y eso es lo verdaderamente bonito. El dinero no te va a prometer felicidad instantánea, pero lo que sí que te va a garantizar es poder comprar y dotarte de una infraestructura que haga que nada externo pueda afectar a la felicidad que tú. Y esta quizás es la reflexión más potente que nos pueden dejar todos estos estudios, más el granito de arena que he intentado aportar aquí. Aprovecho para dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, a Trade Republic por patrocinar Desayuno Royal y también a Fit Generation. Tenéis la información de nuestros patrocinadores abajo en la descripción por si queréis echar un vistazo y os interesa alguno de sus propuestas. Por mi parte nada más, espero que tengáis un excelente día, espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente Desayuno Royal. ¡Chao, chao!